Miriam, pues muy buenos días, toda la expertaza en eso. Buenos días. ¿Cómo ya estás, estamos en Miriam? el Muy buenos días. martes. Feliz martes. A ver, ¿de quién platicamos? Porque todos lo conocemos. De vuelta de hoja. Exactamente. Pero vamos a conocerlo desde diferentes puntos de vista, porque además algo que aquí Capital 21 hizo es hacer el análisis de las diferentes firmas que él asignó a sus personajes. O sea, además de que él como Chespirito representaba un personaje independiente de Roberto Gómez Bolaños, también tuvo la delicadeza de cada uno de estos roles que jugaban estos personajes darle una firma, aunque eran muy parecidos, de cualquier manera sí existían ciertas diferencias, ¿no? Claro, su propia personalidad, ¿no? Exactamente, o sea, siempre marcó que no era lo mismo el Chapulín Colorado, ¿no? Claro. Que el Doctor Chapatín. Ni el Chavo. O el Chompiras, ¿no? Vamos a ver qué hacía como Porque al estas final grandes se vuelven como diferencias. sus alter egos estos personajes, creo yo, ¿no? Es parte de, recordemos que la firma tiene que ver con mi yo externo, o sea, cómo quiero ser visto, ¿no? Aunque algunas escuelas dicen que es al revés, que es mi yo personal, yo estoy más casada con la idea de que tiene que ver con este yo externo, ¿no? Primero vamos a platicar un poquito acerca de este Chespirito, ¿no? Sí. Perfecto. El nombre, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención. Aquí tenemos en pantalla la firma. Fíjense que se le llamó Chespirito porque uno de los directores de cine con los que trabajó decía que era el pequeño Shakespeare. Y este es el diminutivo de Chespirito. Ajá. Por eso se le llamaba de esta manera. A mí me llamó mucho la atención y me pareció muy importante que lo platicáramos, ¿no? Sí, muy Decía, válido. por la cantidad de escritos que realizó, por la cantidad de obras, porque fue guionista, fue dramaturgo, fue cantante, fue autor de personajes, desde el diseño de la ropa, el cómo hablaban, el contexto en general que podía tener. Lo vemos, por ejemplo, con este que fue con el que más se casó y siempre lo representó. Y además es muy curioso porque hay muchos libros donde aparece su firma, que él firma como Chespirito y Doña Florinda. Él hace la firma completa, ¿no? Cuando las dedica y todo, que también nos habla de esta unión tan profunda que él sentía con su pareja, ¿no? A pesar de que le llevaba 20 años de edad, fue una persona muy importante. ¿Qué vemos en esta firma? Fíjense cómo separa el Ches y luego cada una de las letras la va separando. Esto nos habla de una gran necesidad de expandirse, de llenar espacios y de ocupar mucho más universo que el resto de las personas, ¿no? Y entonces hace una separación. Nosotros cuando separamos cada letra es como si nos separáramos de los demás, ¿no? Está Quique, luego está Miriam, luego está Gaby, o sea, le vas dando un sitio a cada cosa. Y entonces además me puedo extender y escribir lo más grande posible. La I, por ejemplo, es una I que es muy alta, el punto de la I, vamos a ver que es muy alto. Eso nos habla de la necesidad de crecer, de hacer cosas a lo grande, también de estar en la parte como de la imaginación y la creatividad. Acuérdense que sí, nosotros vemos las letras como un cuerpo, la parte superior de esta firma es la parte que queda en la cabeza. Entonces, muchas personas muy creativas, con un gran ingenio, vamos a ver que firman o hacen grandes señales hacia la parte superior, ¿no? Claro. Vamos a ver ahora alguna de las firmas de los personajes que tenemos para que podamos revisarlo. Esta, por ejemplo, del Chavo. No sabía ni escribir, yo creo que. Fíjate ¿No? cómo hace ¿Verdad? un envuelto, ¿no? De hecho, el Chavo es uno de los personajes, junto con el Chapulín Colorado, que más se conocen en América Latina, ¿no? Sí, Y entonces totalmente. es característico de estas cosas. Crecimos viendo el el Chavo Chavo. del Ocho, de hecho, se cuenta que Chespirito le puso el nombre del Chavo del Ocho porque cuando inició este personaje estaba en el Canal 8. Después, por la fama que tuvo, la pasaron a otro canal, pero él decía que este era el Chavo que vivía en ese número de departamento, en espacio, ¿no? Claro. Fíjense cómo todo le da un sentido. Vamos a ver que esta firma del Chavo otra vez vuelve a separar la C, la H, la A, la B y la O, las hace como muy separadas, no hay una liga. Así es. Y sin embargo, además en la O hace esta redondez hacia el centro. Aquí nos va a hablar de una característica donde la persona está muy envuelta en ella misma, pero además, si se fijan, hay cruces entre su mismo garabato que hace en la O. Eso habla de estos grandes niveles de exigencia que a veces tenemos cuando somos mucho de juzgarnos a nosotros mismos y de ser altamente exigentes hacia nuestro propio yo, lo hacemos. Te pregunto, Miriam, ¿hay rasgos de él aún en un personaje? ¿Podemos encontrar como destellos de su personalidad en este personaje ficticio de alguna forma? Claro. Fíjate, por ejemplo, aquí vemos que casi todas las letras son ángulos. Es más, si tú la vieras de cabeza, verías que son muchos triángulos. Eso nos habla de esta personalidad que suele ser
angulosa, difícil, un poco complicada en la parte del trato, Y pero complejo, porque ¿no? es demasiado exigente. Claro. Ajá. Ok. Y lo remarca cuando hace esta O donde se envuelve. Que son como Vamos- muchos círculos, por así decirlo. Exactamente. Vamos a la del chapulín, otra vez, para que podamos analizarla, yo la pondría otra vez de cabeza. Y vamos a ver que aquí algunas letras que deberían de tener redondeces también son muy angulosas, como la M, la P también, aunque debería Ajá. ser más redondeada, y el acento de la I. Entonces aquí También vamos alta, a ¿verdad? ver muy alto. El Chapulín era uno de esos personajes que volaba muy alto en relación a Sí. los demás, pero que además sí también viene otra vez esta separación. A mí fue de lo que más me llamó la atención. Fíjense la distancia que hay entre cada una de estas letras. Claro. Otra vez hablamos de esta necesidad de lo alto, de llegar a lo más alto posible Sí. y de estos niveles de exigencia, ¿no? No era una persona fácil, podemos decir que era una persona exigente y yo creo que esa es una de las bases que tuvo para lograr lo que logró. Claro. ¿no? Que justo rápido lo que te iba a comentar, esta firma me parece un poquito a la de Chespirito, ¿eh? O sea, Un sí, ojo poco, de buen pero cubero. sí se fijan cómo hay diferencia entre el Chespirito y sus demás personajes. Sí, Fíjense, sí. el doctor Chapatín otra vez vuelve a hacer ángulos y está muy elevada la firma. Fíjense cómo no la firma en posición horizontal, sino No, es vertical, claro. ¿no? Siempre que firmamos decía que es una exageración de necesidad de impulso y de crecimiento. ¡Qué maravilla! Que eso sí parece como de doctor, ¿eh? Pues sí, Es así. es así. Yo no lo Es entiendo. un doctor. ¿ok? Tantos personajes, tantas firmas, tantos Una maravilla. rasgos, una Y maravilla. Algo muy distinto a muchos personajes que hemos visto. Así ¿no? es. Sí, Miriam, claro. Eso es lo que hacemos aquí. así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Qué interesante análisis el que nos presentaste el día de hoy.